En una noche de tormenta del año 40 después de Cristo, un senador romano sostiene una antorcha con manos temblorosas. Su nombre es Marco Claudio Marcelo, y la llama titubea no por el viento que azota el Palatino, sino porque del interior de la Cámara Imperial emergen sonidos que ningún padre debería escuchar. Su hija Claudia, de apenas 14 años, llora dentro, pero él no puede moverse. No puede soltar la antorcha. No puede cerrar los ojos. Las órdenes del emperador fueron claras. Los padres deben iluminar, deben ver, deben ser testigos de lo que más temen. La antorcha proyecta sombras danzantes sobre el mármol donde están grabados los nombres de 600 víctimas. 600 almas reducidas a números en un registro imperial. 600 cuerpos catalogados como inventario. Ya no son Marco, Lucía, Quintus, ya no son hijas, esposas, hermanos, solo son número 247, doncella, 14 años, padre senatorial. Número 248, casada, 22 años, fértil. Número 249, niño, 11 años, resistencia moderada. El emperador que convirtió la humillación en política de Estado observa desde las sombras, tomando notas en su libreta personal. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Gayo, Julio César Augusto Germánico, contaba una historia que Roma tardaría siglos en entender. Su piel pálida brillaba con sudor enfermizo. Sus ojos hundidos reflejaban una mente que había transformado el horror en sistema. No era un monstruo, era algo peor. Un funcionario del mal, un burócrata de la depravación que había convertido los impulsos más oscuros del poder en procedimientos administrativos. La tormenta arrecia, pero dentro del palacio hay otro tipo de tempestad, una que no pasará con el amanecer, una que se ha vuelto rutina. Para entender cómo Roma llegó a ese abismo, hay que retroceder 4 años, cuando las calles de la capital se llenaron de flores y las esperanzas de renovación parecían renacer con el joven emperador que prometía borrar los excesos de Tiberio. Gayo nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en Antium, un balneario costero donde las familias patricias buscaban refugio del calor romano. Su llegada al mundo fue celebrada como augurio divino, hijo de Germánico, el general más querido del imperio, y de Agripina la mayor, descendiente directa de Augusto. En sus venas corrían las dos sangres más nobles de Roma, y su destino parecía escrito en mármol y gloria. El apodo Calígula nació en los campamentos del Rin, donde el pequeño Gayo caminaba entre los soldados, vestido con una miniatura de las sandalias militares llamadas Caligae. Los legionarios lo adoraban, lo alzaban en hombros, lo convertían en mascota de sus marchas. Era la imagen perfecta del futuro, un César criado entre héroes, educado en la disciplina militar, destinado a restaurar la grandeza perdida. Pero las familias imperiales romanas estaban marcadas por una maldición que ningún augurio podía predecir. La sangre que los hacía nobles también los volvía vulnerables. Germánico murió envenenado en el año 19, cuando Gayo tenía apenas 7 años. Agripina fue exiliada y asesinada. Sus hermanos corrieron la misma suerte, y el niño que había jugado entre soldados se encontró huérfano, solo, en la corte del suspicaz Tiberio. Los psicólogos modernos hablarían de trauma temprano, de personalidad fragmentada por el dolor. Pero en la Roma del siglo I solo veían a un joven brillante, de exquisita educación, que recitaba a Virgilio y discutía filosofía con la elegancia de un verdadero patricio. Nadie notó las grietas que se iban abriendo en esa mente pulida como mármol de Carrara. Tiberio, el emperador retraído que gobernaba desde Capri, lo mantuvo cerca no por afecto, sino por precaución. Sabía que Gayo era popular, que el pueblo y el ejército lo veían como la encarnación de su padre muerto. Lo educó, lo observó
y tal vez intuyó algo peligroso en esa sonrisa perfecta que nunca llegaba completamente a los ojos. En marzo del año 37, cuando Tiberio murió en circunstancias sospechosas, Gayo se convirtió en emperador con apenas 24 años. Roma respiró aliviada. El hijo de Germánico había regresado para sanar las heridas del imperio. Las calles se llenaron de celebraciones. Los senadores sonrieron con genuino alivio. Incluso los esclavos susurraron que venían tiempos mejores. Nadie imaginaba que estaban celebrando el inicio de la sistematización del horror. Los primeros meses del reinado de Gayo parecían confirmar las esperanzas. Liberó prisioneros políticos, organizó espectáculos grandiosos, devolvió poder al Senado. Los historiadores de la época escribían sobre el renacimiento augusteo y la nueva edad dorada. Pero en octubre del año 37, algo cambió. El emperador enfermó. No de una dolencia común, sino de algo que los médicos no sabían clasificar. Fiebres altísimas lo mantenían delirando durante días, convulsiones que requerían que varios hombres lo sujetaran, períodos de catatonia, donde permanecía inmóvil como una estatua. El médico imperial, Lucio Scribionio, anotó síntomas que no encajaban en ningún manual. Su mente parece dividida entre el niño que fue y una entidad que no reconozco. Cuando despertó, después de semanas entre la vida y la muerte, ya no era Gayo, era Calígula. Y había descubierto algo que cambiaría para siempre su relación con el poder. El cuerpo humano no era solo carne, era territorio, era posesión, era el campo de batalla definitivo donde ejercer control absoluto. Sus hermanas fueron las primeras en sufrir las consecuencias de esta nueva visión. Drusila, Julia Livilla, Agripina. Las obligó no solo a acompañarlo en su vida privada, sino a hacerlo públicamente, en banquetes donde senadores y embajadores presenciaban lo que él llamaba lecciones de divinidad. Argumentaba que los dioses egipcios se casaban entre hermanos, que la sangre imperial no podía mezclarse con sangre plebeya. Pero quienes lo observaban veían otra cosa, un hombre que había aprendido a usar la intimidad como dominación y el deseo como instrumento de poder. El primer registro burocrático de sus actividades apareció en enero del año 38. Un papiro conservado en los archivos del Palatino, escrito de su puño y letra. Inventario de recursos humanos para servicio divino. Clasificación por edad, estado civil y capacidad reproductiva. Las 600 víctimas comenzaron a ser tratadas como simples cifras en un catálogo. Creó el llamado Templo del Servicio Divino, una estructura anexa al palacio, donde esposas de senadores eran obligadas a servir bajo supervisión imperial. Pero esto no era un simple capricho, era ingeniería social. Cada acción estaba registrada, cada persona clasificada, cada acto documentado con precisión administrativa. Había convertido la humillación en ciencia. Los senadores que protestaban recibían invitaciones especiales. Sus hijas adolescentes eran seleccionadas para el servicio en sus aposentos privados. Y aquí nació su innovación más siniestra, el sistema de antorchas. Los padres no solo debían entregar a sus hijas, sino iluminar personalmente los rituales, presenciar lo que más temían, ser testigos, convertirse en cómplices. El poder verdadero, escribió en uno de sus diarios personales, no es tomar lo que quieres, es hacer que te den lo que más aman y que te ayuden a destruirlo. El año 39 marcó la transformación de los impulsos privados de Calígula en una maquinaria estatal de terror organizado. Ya no bastaba con humillar a familias individuales. Había que crear un sistema capaz de procesar víctimas en masa, con la misma eficiencia que Roma aplicaba a la construcción de acueductos o a la recaudación de impuestos. Estableció 3 categorías de personas, cada una con sus propios protocolos y documentación. La clasificación A incluía jóvenes menores de 16 años, destinadas a lo que él llamaba ceremonias de iniciación divina
en presencia de sus familias. La clasificación B abarcaba mujeres casadas de clase senatorial, forzadas a servir en el templo, mientras sus esposos observaban desde galerías especialmente construidas para ello. La clasificación C estaba reservada para varones adolescentes, sometidos a lo que los documentos describen como entrenamientos de resistencia, cuya naturaleza específica los archivos imperiales han borrado deliberadamente. Cada categoría tenía sus propios funcionarios, sus propios horarios, sus propios métodos de registro. El liberto Helicón se encargaba de la sección de iniciadas, llevando notas detalladas de cada víctima: nombre, edad, reacciones, nivel de resistencia, estado físico resultante. Todo anotado con la misma frialdad con que se documentaba la llegada de trigo desde Egipto. Los aposentos fueron rediseñados por arquitectos especializados. Creó cámaras con acústica calculada para amplificar sonidos, con sistemas de espejos que obligaban a las víctimas a contemplarse desde múltiples ángulos, con estructuras de sujeción talladas en mármol como si fueran elementos decorativos. El horror se había convertido en arquitectura, la humillación en decoración de interiores, pero su innovación más cruel fue psicológica. Desarrolló un sistema de preparación familiar en el que las víctimas eran retenidas durante semanas en el palacio antes del acto final. Durante ese tiempo, sus familias recibían reportes diarios sobre su entrenamiento: qué habían comido, cómo habían dormido, qué obediencia mostraban. Los padres eran forzados a enviar mensajes de aliento a sus hijas, asegurándoles que todo saldría bien si seguían las instrucciones del emperador. El senador Lucius Aemilius Paulus conservó hasta su muerte una carta que su hija de 13 años le escribió desde los aposentos imperiales. Padre, el emperador dice que si soy obediente, podré volver a casa pronto. Dice que tú le has dado permiso para enseñarme los deberes de una mujer romana. ¿Es verdad? ¿Vendrás a visitarme? Tengo miedo, pero haré todo lo que me pidas. La carta llegó el mismo día en que recibió la invitación para presenciar la graduación de su hija en el servicio imperial. Esa noche, Paulus sostuvo una antorcha durante 4 horas, escuchando tras la puerta los lamentos de su única hija, sin poder moverse, sin poder cerrar los ojos. En el año 40, el sistema alcanzó su forma más refinada. Calígula había creado no solo una maquinaria de terror, sino una institución que funcionaba con precisión burocrática. Tenía secretarios especializados en diferentes tipos de víctimas, contadores que llevaban registro de gastos operativos, incluso médicos que examinaban a las víctimas antes y después para documentar niveles de daño con fines administrativos. El Manual de Procedimientos para Servicio Divino era un documento de 40 páginas que regulaba cada aspecto del proceso, desde cómo debían vestirse las víctimas hasta la posición exacta que debían mantener los familiares durante las ceremonias. Había protocolos para diferentes edades, para diferentes clases sociales, para diferentes ocasiones. La violación había desarrollado su propia etiqueta. Los registros conservados muestran la evolución de una mente que había encontrado en la sistematización del mal su forma más pura de expresión. No se contentaba con violar, necesitaba categorizar, documentar, perfeccionar. Cada víctima era una oportunidad de mejora de proceso, cada familia destruida, un caso de estudio para optimizar futuras operaciones. Desarrolló programas de reproducción dirigida, donde víctimas embarazadas eran mantenidas en el palacio hasta dar a luz, para que los niños fueran criados desde el nacimiento en lo que él llamaba servicio puro. Estos niños no conocerían otra realidad que la de servir a los caprichos imperiales, sin la contaminación de vínculos familiares externos. Sus aposentos privados se llenaron de trofeos, mechones de cabello de vírgenes, joyas arrancadas durante las violaciones
incluso dientes de niños que habían intentado morder durante los ataques. Todo catalogado, etiquetado, organizado en vitrinas como una colección científica. El horror se había vuelto museo personal. Las familias patricias desarrollaron estrategias desesperadas. Algunas enviaban a sus hijas fuera de Roma con identidades falsas. Otras las casaban prematuramente con hombres de provincias lejanas. Los más desesperados recurrían al veneno. Mejor una hija muerta que una hija convertida en número de inventario imperial. Pero Calígula había anticipado estas reacciones. Creó el impuesto de evasión. Las familias que intentaran sustraer potenciales víctimas del servicio imperial pagarían multas equivalentes al valor de 50 esclavos, y si no podían pagar, toda la familia sería incluida en el programa, desde los abuelos hasta los bebés. Roma se había convertido en una granja humana administrada con eficiencia gubernamental. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, en la noche que definiría para siempre el legado de Calígula, se representó por última vez la escena que había traumatizado a una generación. Un padre iluminando la destrucción de su propia hija. Marco Claudio Marcelo había intentado todo. Sobornos, súplicas, ofertas de intercambio. Incluso había considerado el suicidio como forma de proteger a Claudia. Pero el emperador había sido claro. La evasión significaría que toda su familia extendida sería incluida en el programa. Sus primas, sus sobrinas, sus nietas aún no nacidas. La cooperación de un padre salvaría a 20 mujeres. Su resistencia las condenaría a todas. La tormenta que azotaba Roma esa noche parecía un presagio. Los rayos iluminaban el Palatino como antorchas gigantescas, mientras en los pasillos de mármol se desarrollaba una ceremonia que había perdido toda capacidad de shock por la repetición. El icón leía la ficha de la víctima con la misma voz monótona con que podría haber leído una lista de provisiones. Número 547. Claudia Marcela. 14 años. Virgen confirmada. Padre senatorial cooperativo. Resistencia esperada. Mínima. Claudia había sido preparada durante 3 semanas. Le habían explicado sus deberes, le habían mostrado dibujos de lo que se esperaba de ella, le habían permitido escribir cartas de despedida que nunca serían enviadas. Los últimos días había dejado de comer, pero los médicos imperiales la mantuvieron con vida mediante alimentación forzada. El protocolo no permitía que las víctimas murieran antes del cumplimiento de servicio. Cuando Marco sostuvo la antorcha, sus manos temblaron tanto que la llama casi se extinguió. Los guardias imperiales le recordaron que las órdenes requerían iluminación constante y óptima. Debía ver todo, debía escuchar todo, debía participar activamente en la documentación visual del acto. Calígula emerge de las sombras, ya no como el joven elegante que había ascendido al trono, sino como una figura espectral que había encontrado en la sistematización del mal su forma más pura de divinidad. Su piel pálida brillaba con sudor enfermizo. Sus ojos reflejaban la satisfacción no de quien disfruta la violencia, sino de quien ha perfeccionado un sistema. Número 547. Murmuró mientras comenzaba el ritual que se había repetido 600 veces. Documentación iniciada. Los gritos que siguieron se mezclaron con el rugido de la tormenta, pero Marco no pudo cerrar los ojos. No pudo soltar la antorcha. No pudo hacer otra cosa que iluminar la destrucción de lo que más amaba en el mundo, sabiendo que su cooperación salvaría a otras 20 mujeres de su familia. Esa noche, mientras la lluvia lavaba las calles de Roma, el emperador completó su obra maestra. Había convertido a los padres en cómplices, a las víctimas en números y al amor familiar en arma de chantaje. Había industrializado la maldad con la eficiencia que el imperio aplicaba a cualquier otro proyecto de ingeniería. En sus notas personales, escritas después del acto,
dejó registrado lo que consideraba su mayor logro. No es suficiente destruir. Hay que hacer que destruyan por ti. Hay que convertir el amor en arma contra sí mismo. 3 días después, los pretorianos lo asesinaron en un pasillo del teatro de Pompeyo, pero no por indignación moral. Lo mataron porque temían por sus propias posiciones en una corte que había perdido toda previsibilidad. El Senado ordenó la damnatio memoriae. El nombre de Calígula debía ser borrado de todos los monumentos, sus leyes anuladas, sus construcciones demolidas. Pero hay crímenes que no se pueden borrar con cinceles. Hay registros que sobreviven en las pesadillas de los supervivientes. Hay sistemas que, una vez implementados, dejan sus protocolos grabados en la memoria colectiva. 600 víctimas habían sido reducidas a números, pero detrás de cada número había un nombre, una familia, una historia borrada por la eficiencia administrativa del horror. Claudia Marcela nunca regresó a casa. Su padre, Marco, se suicidó 3 días después del asesinato del emperador, dejando una carta que decía simplemente: «No pude protegerla. No pude dejar de ayudar a destruirla». Los documentos del Templo del Servicio Divino fueron quemados por orden del nuevo emperador, Claudio. Pero algunos sobrevivieron, escondidos por funcionarios que entendieron que esos papiros eran evidencia de algo que Roma no podía permitirse olvidar completamente. En archivos secretos del Vaticano aún se conservan fragmentos que historiadores modernos apenas se atreven a traducir. Las familias supervivientes nunca hablaron abiertamente de lo ocurrido, pero desarrollaron códigos, rituales de silencio, formas de identificarse entre ellas sin pronunciar las palabras que las conectaban con esos 4 años de terror sistematizado. Sus descendientes siguieron practicando esos códigos durante generaciones, sin saber exactamente por qué ciertos gestos o frases les provocaban escalofríos hereditarios. Roma siguió siendo Roma. Los acueductos siguieron llevando agua. Los ejércitos siguieron conquistando. Los senadores siguieron legislando. La maquinaria del imperio continuó funcionando como si nada hubiera pasado. Porque esa es quizás la lección más aterradora del reinado de Calígula. Los sistemas pueden asimilar cualquier horror, normalizarlo, convertirlo en procedimiento administrativo. Los historiadores posteriores escribieron sobre él como un loco, un sádico, un emperador demente que había perdido el juicio. Era más cómodo explicar sus actos como locura individual que reconocer la verdad más perturbadora. Había sido un funcionario eficiente del mal, un administrador que había aplicado la lógica imperial a la destrucción sistemática de la dignidad humana. Siglos después, cuando los arqueólogos excavaron los restos del Palatino, encontraron habitaciones cuyo diseño no podían explicar inicialmente. Cámaras con acústica específica, sistemas de espejos inexplicables, estructuras de mármol con formas aparentemente decorativas que, analizadas con detalle, revelaban su verdadera función. El horror había sido arquitectura, el mal había sido diseño de interiores, y en el sótano más profundo del complejo, grabadas en una pared que había permanecido oculta durante 2 milenios, encontraron 600 marcas, una por cada víctima. Cada marca acompañada de un número, tal como las había catalogado el emperador que convirtió seres humanos en inventario. Al final, después de que las antorchas se extinguieran y los gritos se silenciaran, quedaron solo esas marcas, 600 heridas en la piedra que el tiempo no había logrado sanar. 600 vidas reducidas a trazos en una pared. Testimonio mudo de lo que puede ocurrir cuando el poder absoluto encuentra en la burocratización del mal su forma más refinada de expresión. Esta no es la historia de un emperador loco. Es la historia de un sistema que permitió que la locura se volviera procedimiento, que la maldad se convirtiera en administración, que el horror se transformara en rutina.
Es la historia de 600 personas que fueron convertidas en números para que un hombre pudiera sentirse Dios, y de una civilización que tardó siglos en admitir que había creado las condiciones para que eso fuera posible. Calígula no fue un monstruo aislado. Fue el producto lógico de un sistema que había olvidado que el poder sin límites no libera la grandeza humana, libera todo lo que de inhumano llevamos dentro. Y aún hoy, cuando visitamos las ruinas del Palatino, si prestamos atención en las noches de tormenta, aún se puede escuchar el eco de esas antorchas que nunca se apagaron completamente. Porque hay crímenes que trascienden la historia y se quedan habitando los espacios donde fueron cometidos, recordándonos que la distancia entre la civilización y la barbarie es más frágil de lo que queremos admitir.